Estamos a punto de ver llegar una nueva generación de gráficas, como las RX 8000 y las RTX 5000, para lo cual puede que lleguen este 2025, por lo que si quieres comprar una tarjeta gráfica, este es tu video. Después de ver este video saldrás con la información que necesitas para ir a comprar tu próxima GPU. Comenzamos. En este rango de precio vamos a encontrar 6 opciones claras. La RTX 3050 de 6 y 8 GB de VRAM, tarjetas que merecen su propio video aparte y de la cual hablé brevemente en el video de mejores gráficas low profile de este canal, donde les contaba que la diferencia entre ambas es básicamente importante, siendo que entre estas dos gráficas solo hay poca diferencia de precios. Además, estoy mostrándote en pantalla varios títulos y verás como por ejemplo en Cyberpunk hay una diferencia de 11 FPS que nos hace saber Testing Games. Recuerden, enlaces de cada benchmark en la descripción de este video. Las dos gráficas de Intel también las encontramos aquí, la ARC A580 que vale $170 en Amazon a día de hoy y la ARC A750 que está por unos $200 redondos. Gráficas que en breve te voy a explicar un poco más sobre ellas. El resto pertenecientes a AMD, la famosa RX 6600 por $200 que ya hemos visto varias veces en el canal y no necesita presentación alguna. Sorpresivamente encontré la RX 6650 XT en $235, un precio el cual merece ser claramente analizado a detalle. Por lo tanto, dale chance para que veas la gráfica que se cuela y es la RX 7600 por $255. Siendo que ha estado bajando mucho de precio, ya que solía verla por unos $300 compitiendo netamente con la RTX 4060 en rendimiento y con gráficas más arriba. Pero aquí la situación se complica viendo esta GPU a un precio así. Sí, así como escuchas, porque si bien sabemos, y ya en el canal te he hecho saber que la 6600 es la mejor gráfica barata calidad-precio, no es fácil tomar esta decisión, ya que la diferencia en rendimiento es notable. Deja que te muestre en Alan Wake 2, gráficos al máximo, ambas gráficas, y verás que son 23 FPS de diferencia, por lo tanto es algo increíble. Pues claro, 23 en Alan Wake. En Red Dead Redemption 2 hablamos de una diferencia de 18 FPS en calidad balanceada. Y por último, Ghost of Tsushima es 17 FPS de diferencia. ¡Oh, por Dios! Exacto, aquí la cosa es que reventamos la 6600, pero aún queda una cosa. ¿Te acuerdas de la RTX 3050? Pues aquí hay una situación clara, es que la RX 6600 la supera en casi todo, y si ponemos a la ARC A580, verás como en ciertos títulos la de Intel es similar en rendimiento a la de AMD, en especial Forza Horizon 5, Hitman 3, por lo que más se nos va a repetir es que la 3050 no hace ninguna fuerza para ser elegida, y estoy hablando de la RTX 3050 de 8 GB. Aunque quedan dos gráficas, la A750 y la RX 6650 XT, donde como te muestro en pantalla en Avatar Frontiers of Pandora, la diferencia en el rendimiento es abismal, siendo casi 30 FPS en un título muy pesado y demandante. Además, en Alan Wake 2 se repite la misma situación, por lo tanto las mejores opciones aquí en este rango de precio serían dos que no pueden ser negadas. Sí o sí la RX 6600, ya que a día de hoy sigue siendo de las mejores gráficas y de las que más voy a recomendar a la hora de comprar nueva o de paquete, porque por $200 te mostré en los dos presupuestos más recientes del canal su rendimiento de manera clara. Y la otra es la RX 7600. La razón es simple. Si bien la RX 6650 XT es muy buena gráfica, rinde solo un 5% menos que la 7600. Es probable que la veas ahora muy poco en el mercado, en especial estoy hablando de la 6650 XT. Y dado que en $255 sería ya de por sí una apuesta arriesgada de mi parte, lo mejor aquí es recomendar gráficas que tengan buen rendimiento y un precio adecuado. Por ello la 7600 sería mi recomendación, pese a que salimos por $5 del rango. Gráficas que no te recomendaría en este rango de precios a día de hoy, las RTX 3050 tanto de 6 GB como la de 8 GB. Así que continuemos con el siguiente rango porque aquí viene la carnicería. Pues señores, bienvenidos a la carnicería. Lo más resaltante cuando nos vamos al mercado es la más económica, que ya te dije hace breves momentos, la RX 7600 en $255, cual ya te dije lo que pienso y es más. La traigo a colación por el hecho de que su hermana mayor, la RX 7600 XT, la tenemos a tan solo $315 en Amazon. Por lo tanto, aquí vemos ya 6 opciones, de las cuales AMD tiene 4, y es que 2 de ellas están canibalizando el mercado. Porque un precio de $300 entre 320, como
verás en pantalla, la RX 6750 XT se perfila desde aquí como la GPU más potente según Tech Power Up, pero la 6700 XT no he logrado ver hasta el momento, por lo tanto debemos hacerla a un lado en este momento. Y siguiendo con las gráficas aquí en este rango muy difícil, está la Intel Arc A770 con 16 GB de VRAM por $300, un precio realmente interesante, pero ya te cuento más sobre él y sobre esta gráfica. Lo otro que veremos es a Nvidia, y la mejor oferta del momento, una paga y vámonos, porque la RTX 2060 en $350 es simplemente una ganga. Exacto, ríe para no llorar, porque siendo la más cara del rango no hay razones para tomarla. Pero sus hermanas mayores sí que están mejor perfiladas, la RTX 3060 sobre los $285 y la RTX 4060 sobre los $293 y $305. Nos dan ya una sensación de que aquí la situación es más que complicada. Pues te explico, a este rango lo que más nos interesa es rendimiento en 1080p, y la verdad, siendo sincero, es que la RX 7600 XT está muy mal perfilada en este rango, más que nada por su propia hermana menor, la 7600, y es que, como te darás cuenta, en la mayoría de los títulos, así como está en pantalla, es muy raro ver una diferencia muy alta entre ambas GPUs. Pero un caso curioso es Tarkov, donde la 7600 XT sí logra dar hasta 20 FPS más que la 7600, pero eso, como te digo, es muy raro de ver, y más siendo la diferencia de precios que tiene. Situando eso, ya te darás cuenta que aquí la 4060, pese a todo, es netamente en rendimiento muy similar a la 7600 y a la 7600 XT. Por lo tanto, sería una difícil decisión a tomar. Por eso les recuerdo, la RTX 3060, si bien tiene 12 GB de VRAM, ya le hemos hecho su video en comparación contra la 4060 y vimos que esa diferencia de 10% en rendimiento es más que nada por arquitectura. Y si bien la 3060 me sigue gustando más como GPU, no se puede negar el efecto que tiene el Frame Generation, donde allí la diferencia se vuelve muy grande. Por eso debo decir que la 3060 solo podría servirnos para poner en perspectiva a la gráfica de Intel. ¿Qué? Sí, así como escuchas, mi bro. Pues mira un título demasiado exigente como Microsoft Flight Simulator, donde la diferencia es mínima de apenas 2 FPS, pero más allá de ser esta vez muy similares, la A770 suele ser un poco más potente a la 3060, más que nada por su bus de 256 bits. Aún así, déjame saber en comentarios, ¿quieres que le pongamos el ojo a esta GPU? Todo esto que te estoy mostrando es clave y crucial, porque si bien la 770 es una muy buena gráfica, cuando toca poner a la 4060 en la comparación, ya estamos poniendo muy mal a esta gráfica de Intel, donde vemos cómo queda resacada ante la 4060, dando a entender dónde se ubica. Ahora, la situación queda así. Nvidia tiene en sí a su mejor exponente y AMD tiene buenas opciones, pero aún queda por definir las 6700 y 6750 XT, gráficas que en sí son potentes, pero a día de hoy luchan en un rango muy criminal, porque su rendimiento cercano a una 4060 Ti y con mucha solvencia para 1080p las hace opciones muy perfectas a día de hoy, no solo en 1080p, sino para ir hasta 1440p. Imposible. Por eso veamos lo que hace la 6700 XT en este rango, siendo la mejor de entre las dos frente a la 4060, y allí en términos de rasterizado la de Nvidia sufre mucho ante la de AMD. Por eso te decía que este es un rango caníbal. AMD tiene opciones de generaciones pasadas a un precio muy bajo que rompen el mercado, y eso es lo que estás viendo en pantalla. Por eso en este punto llega la hora de decirte cuáles gráficas recomendar. Empezamos por AMD. La 7600 es claramente la opción calidad-precio sin meter el tema de tecnologías a día de hoy, no solamente por ser la más económica, sino por su rendimiento. La 6750 XT solo te la recomiendo si la logras encontrar, ya que en los últimos meses he logrado notar que esta gráfica va y viene. Por lo tanto, si tienes la oportunidad y tu intención es gaming, cómprala. En el caso de Nvidia, tenemos a la RTX 4060, que si bien es la mejor opción en calidad-precio por parte de los verdes, es que no hay mucho de donde elegir. Una gráfica que solo recomiendo en momentos o situaciones específicas es la RTX 3060. Si bien está un poco cara, si trabajas software de productividad y necesitas más que todo la VRAM por encima del gaming, la RTX 3060 es tu opción sí o sí. Ahora, hablemos de gráficas que no recomiendo. La RX 7600 XT es de por sí una locura. Si bien es económica y tiene 16 GB de VRAM, la verdad es que su precio no justifica para nada el ser comprada. Yo que tú, si quiero jugar por ese mismo precio, tengo las ya antes recomendadas. Así que, momento de subir las apuestas, por lo tanto quédate porque aún no hemos llegado al final de este video. Ok, vamos al grano. Las opciones que podemos encontrar son muy potentes para 1080p y la mayoría nos dará ya un rendimiento aceptable en 1440p. Eso sí, no te lo voy a negar. Este es el lote más fácil de pronosticar y de recomendar. Sí, así como escucha, porque te diré las dos opciones que tiene Nvidia a día de hoy. La RTX 4060 Ti de 8 GB y de 16 GB de VRAM. Gráficas que ya hemos analizado sus diferencias en un video pasado. Los invito a verlo luego de este mismo. La 4060 Ti de 8 GB suele verse entre los 390 y 415
$15, siendo un precio complejo para recomendar. La versión con 16 GB de VRAM está rondando los $450, a lo que sería importante que te quedes para resaltar un poco más antes de decirte si vale o no la pena. Sorpresivamente hay la RTX 3070 en $500. ¿Qué mamada? Sí, bro, un poco cara, aunque esto se puede deber a la falta de stock porque su hermana mayor, la 4070, está solo unos $30 más costosa. En cuanto a AMD, tenemos la RX 7700 XT en $400 y una versión de Sapphire blanca por $480, que es curiosa, pero muy cara a la vez. Aún así, lo que más me sorprende es que la RX 7800 XT está por debajo de la marca de los $500, siendo que por $490 estamos viéndola en el mercado, siendo de los ensambles más económicos de esta misma. Ya veo. Eso suena bastante interesante. Claro, así mismo es. Y para resaltar, mira, según Tech Power Up, ¿cómo sería el rango de aquí? La 7800 XT sería la más potente de aquí, sin duda alguna, aunque un dato curioso es que la RX 6800 la vemos por aquí a tan solo $360. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Exacto, bro. Por ello veamos entonces las razones. Comienzo con la 4060 Ti. Primero que nada, tienes que saber que entre la de 8 GB y la de 16 GB sucede una situación muy similar a la de la RX 7600 y 7600 XT, donde básicamente tenemos el mismo chip y no cambia mucho el rendimiento, lo cual estás viendo en pantalla. Cualquier cosa, tengo un video más al detalle hablando sobre este tema, así que pásate luego después de ver este video. Aún así, veamos qué sucede entre la 4060 Ti y la 3070. Si bien te muestro el rendimiento entre ambas GPUs, también verás el tema del frame generation para que tengas en cuenta, lo cual aquí sucede que serán ambas un rendimiento muy similar. Algunas veces la 3070 será mejor y otras la 4060 Ti, pero cuando se habla de generación de fotogramas no hay duda de que el rendimiento incrementa demasiado. Eso sí, recuerda, enlaces de cada benchmark estarán en la descripción de este video si quieres ir a ver más detalladamente. Ahora, teniendo eso en cuenta, si comparamos la 4060 Ti con la 6800 y la 7700 XT, veremos cómo habría en sí un empate técnico, así como verás aquí en Black Myth Wukong o el juego del mono. ¡Ay, qué gracioso! Donde la diferencia es nada, porque prácticamente todas van a 50 FPS, pero en el caso de Ghost of Tsushima la cosa es diferente. La 4060 Ti no se compara a las otras dos de AMD, ya que hablamos de 31 FPS de diferencia con la 6800 y prácticamente 25 con la 7700 XT. Pero ahora subiendo a 1440p en Cyberpunk, vemos a la 6800 perdiendo por poco ante la 7700 XT y la 4060 Ti siendo un estorbo en ese sentido ante las dos de AMD. Misma situación en Alan Wake, pero no tan abrumadora, ya que la diferencia es más corta, pero aún así la 4060 Ti queda muy mal perfilada en este rango de precio. Lo que si nos damos cuenta en este rango es que la 6800 y la 7700 XT serían un empate técnico por el tema de que rinde muy similar y estaríamos viendo mejor a la 6800. Por lo tanto, espera a que veamos a la 7800 XT, porque si ponemos resolución de 1440p según lo que te muestro en pantalla, la 7800 XT le pasa por encima a su hermana menor, la 7700 XT, siendo hasta un 15% más potente en Alan Wake 2, de igual manera en Red Dead Redemption 2, y así sucesivamente. Verás como la 7700 XT y la 6800 quedarán muy por debajo de esta opción, que es la más costosa, pero aquí se explica sus razones de manera clara. Rendimiento más que claro en 1080p, 1440p sobrados y con posibilidades de ir hasta 4K por menos de $500. ¡Oh, por Dios! Entonces, ¿qué gráficas te recomiendo en este rango? Pues aquí lo mejor pese a todo es AMD. Y ten en cuenta que Nvidia, si bien tiene a la 4060 Ti y la RTX 3060, cuales no son malas opciones, pero tienen sus puntos negativos. Y es que la 7700 XT me parece de las mejores opciones a nivel calidad-precio, siempre y cuando esté un precio no superior a los $400. La razón está en que si vemos mucho más económica la 7800 XT y empieza a bajar más de precio, sería mejor ahorrar un poco más para ir por esa. Que si hoy a $490 suena muy bien y es la mejor del rango, pero en temas de productividad no te servirá mucho. ¿La 6800 es recomendable? Pues sí. ¿Por qué no recomendar esta gráfica con un rendimiento soberbio? La única cosa aquí es su precio y su stock. Fíjate si la llegas a encontrar por menos de $400, y si la ves como aquí por unos $360 es una ganga, ya que rinde como una 7700 XT y está más económica. Pero, y si quiero Nvidia, aquí la única recomendable es la RTX 4060 Ti, más que nada la de 8 GB de VRAM, aunque como es la única opción aquí, ¿qué más te puedo decir? También debo decirte que no te recomiendo su versión de 16 GB, ya he hablado yo sobre ello en un video del canal, por lo que siendo el mismo chip, pagar $50 más de diferencia por el doble de memoria a día de hoy no rentabiliza, aunque esa misma sería recomendable si tienes software de productividad y necesitas mucha VRAM. Allí no te quedaría otra opción más que escoger esa. Por lo tanto, es momento de subir un peldaño más y toca ser más exigentes.
Ahora debemos ponernos más exigentes. 1440p es la norma y 4K una intención más que clara. Además, el tema del Ray Tracing y Frame Generation serán parte clave del análisis, porque si queremos rendimiento neto, buscamos aquí eso. En ese aspecto, dentro del modelo más económico encontramos a la 4070, donde su ensamble más económico o el más barato está por los $530 y otros dos más que llegué a ver por los 540. Por ello, pasando a la hermana mayor, la versión Super, encontramos que empezando por los $600, un precio que ha venido subiendo en los últimos meses, ya que habíamos hablado de ella en el video donde poníamos el ojo a la 4060 Ti de 16 GB y vimos la diferencia entre todas y la razón de que esta sea una gráfica súper interesante. Eso sí, la vi también por $630, por lo tanto es cuestión de ver el rendimiento. Pero un dato curioso, la RTX 3080 Ti la he podido observar por más de $500 y otro por más de 530, aunque no me fiaría mucho, ya que este que te muestro dice reacondicionada y la de $500 te dice usada. Por ello, después de ver rendimiento, veremos qué tan de diferencia hay. También hay una versión de la 7800 XT que está esta versión de Power Color y que, como te conté, bajo su ensamble más económico ya está por debajo de los $500. Siguiendo con AMD, hay dos modelos realmente interesantes más. La 7900 XT, que viene rondando los $680 a $700, cual tiene 20 GB de VRAM. También está la 7900 GRE Golden Rabbit Edition, rondando por los $550 a $570, pero hay sus ensambles ya cercanos por los $600. Y si revisamos la página de Tech Power Up, veremos aquí que entre la 4070 Super, la 80 Ti y la 7900 Golden Rabbit Edition veremos una diferencia neta casi imperceptible. Es más, te muestro en la pantalla la diferencia entre la 4070 Super contra la 3080 Ti y es realmente casi nula la diferencia, pero donde vas a notar diferencias es en la carga. Mientras que la Ti supera muchas veces los 300 watts en carga, la Super no supera ni siquiera los 250 watts de carga. Eso es algo importante. Por eso ya vamos descartando a la 3080 Ti pese a todo. Por ello responderé las dudas: 4070 Super o 7900 Golden Rabbit Edition. Pues es una gran pregunta, y diciendo claro que aquí la verdad estamos ya descartando de cierta manera la 4070 de la discusión, pero es que si vemos el rendimiento neto entre estas dos gráficas rinde muy similar. Segundo, si quieres rendimiento en Ray Tracing te tocará ir por la de Nvidia, pero si no es algo que te influya demasiado a la hora de jugar, la de AMD tiene todo lo que necesitas, pero recuerda que ambas tienen sus puntos fuertes. Aún así, la decisión podría ser más que nada en términos generales. La 4070 Super más que nada por lo versátil y que podrías hacer con ella edición de video en 4K con mucha mayor fluidez y velocidad en renderizado. Por eso te he estado mostrando en pantalla estas dos gráficas en 4K con un Ryzen 7 7800X3D, buscando sacar el mayor rendimiento posible. Entonces, un ejemplo aquí sería, para darte un vistazo, Black Myth Wukong nos da 26 FPS de media en 4K con la 70 Super y 23 con la Golden Rabbit Edition, por lo que quedamos aquí en un poco difícil en el rendimiento, pero aún falta poner el contexto con la 7900 XT. En este caso veremos cómo la de AMD pasa por encima de la que tiene Nvidia por una buena dosis de realidad. Todos los benchmarks en 4K, como verás en Cyberpunk, la 7900 XT logra superar la barrera de los 60 FPS muy constante ante una Super que le cuesta superar la barrera de 45. En el caso de A Plague Tale, que es un título muy demandante, mira cómo la de AMD logra sostener los 60 FPS nuevamente frente a la de Nvidia, que está sufriendo para llegar a los 50 FPS. Por lo tanto, aquí la duda es más compleja. ¿Cuál recomendar? Me gustaría decirte mejor primero cuál no recomendar. Así que, aunque pueda ser un poco extraño, la 4070 me parece que está muy cara. ¿Nani? Y no es que me parezca mala gráfica, sino que esto se debe más que nada a la Super, donde viendo la diferencia en rendimiento me atrevo a decir que esa diferencia en precio actualmente no se justifica. Y es más, a este nivel, ahorrar unos $60 por ese rendimiento es mejor a gastar 530 por una versión que claramente podría estar un poco más económica. Ahora, ¿eso quiere decir que la 4070 Super es la mejor opción? Pues sí y no. Deja que te explique. Por $600 tenemos una gráfica con un buen rendimiento en 1440p, posibilidad de ir hasta 4K, pero además sumamos el Frame Generation y una mejora en el rendimiento con el Ray Tracing, donde en comparación con la 7900 Golden Rabbit Edition es un rendimiento muy parejo, y allí la clave será tu punto de vista o el para qué quieras usar tu gráfica. Si es para gaming, a día de hoy yo escogería la Golden Rabbit Edition, pero si tu idea es trabajar edición de video, no te queda más que otra que escoger la 40 Super, la cual por este y otras razones es la mejor gráfica calidad-precio en este rango. Pero, ¿y qué pasa con la 7900 XT? Te diré de manera básica que a ella le toca pelear con la 4070 Ti, pero adivina, no hay stock en el mercado y la versión Super está por $800, por lo tanto, solo la escogería en caso de que tuviera $1000 y busque jugar en 1440p y 4K de manera muy sobrada, porque ya en el siguiente rango hay una sorpresa que no te esperabas.
Pues vamos al grano, porque aquí lo que sucedió en el mercado es que la RX 7900 XTX ha bajado de precio. Sí, así como has escuchado, mira en pantalla cómo esta GPU bajó su precio y el ensamble de XFX está en oferta por $900. A ver, ¿qué pasó? Ok, vamos a tratar de resumir. Se viene RX 8000 en camino y puede que esto sea para bajar el stock, así la nueva generación tenga más espacio. Aún así, hay dos ensambles más que bajaron sus precios, este de Gigabyte sobre los $960 y este de Sapphire por $930. Por lo tanto, eso reduce a que debe enfrentarse esta GPU a la 4070 Ti Super, porque la 4070 Ti hay muy poco en el mercado o básicamente nada, aunque en Amazon hay esta de PNG en $884 para que veas, pero ahorita te explico más sobre esto. En cuanto a la Super, rondando los $800 y 830 es una opción bastante fiable, puesto que esta versión, a diferencia de la anterior, lleva el chip que tiene la 4080, además de suma 4 GB más en VRAM, lo cual a nivel de 4K es clave para jugar, ya que en esas resoluciones necesitas un mejor chip gráfico y también la memoria VRAM. Pero aquí viendo en 1440p gracias a Testing Games, por ejemplo en Avatar Frontiers of Pandora, título que es muy exigente y ya implementa el Ray Tracing de manera nativa en su motor gráfico, veremos cómo ambas superan la media de 60 FPS, siendo muy corta la diferencia. Cosa que si bien se puede repetir en otros títulos, pero es que el hecho de que implementaran el chip de la GPU, que está un escalón por arriba, pese al recorte de núcleos CUDA, le favoreció de buena manera. De igual manera, al tener stock casi agotado de la 4070 Ti, la mejor opción en calidad-precio sería esa. Por lo tanto, si ponemos en la ecuación a la 7900 XTX, la cosa está muy complicada, ya que te muestro varios títulos en 4K y te mostraré directamente con Ray Tracing, ¿ok? En Cyberpunk veremos cómo la 70 Ti logra 50 FPS ante los 58 de la XTX, pero activando el Ray Tracing la cosa se voltea, haciendo que Nvidia allí tiene la ventaja, con una media de 42 FPS ante los 30 de AMD. Ahora, pasando a Alan Wake 2, activando el Ray Tracing, te estás dando cuenta nuevamente que la 70 Ti Super es superior a la 7900 XTX sin ninguna duda, dejando claro el punto. Eso sí, ahora te muestro Hogwarts Legacy, donde volvemos a notar esa gran diferencia, siendo muy notable y dando a entender una cosa clarísima. Así que de manera directa y resumida te diré, ambas CPU las recomendaría sin duda alguna, pero sin dudas cuando se trata de calidad-precio buscamos rendimiento incluyendo el Ray Tracing. Por lo tanto, si bien la RX 7900 XTX no se compara, sigue siendo una gran opción a día de hoy. Por eso quedamos así, recomendable por menos de $1000 la RTX 4070 Ti en términos generales, pero si tu intención es solo gaming y no te preocupa para nada del Ray Tracing, pagar un poco más, la RX 7900 XTX es una gran opción, pese a ser mucho más cara, pero claro, en el rango final tenemos a la gráfica predilecta para 4K. Más allá de todo, gente, no hay otra opción. La RTX 4090 es la mejor gráfica del planeta, pero en el tema de calidad-precio no es nada relativo, porque su precio cercano a los $2000 no sería lo mejor. Eso y que la 4080 Super se encuentra básicamente sola en este rango, ya que la 7900 XTX, como vistes en el rango anterior, está por debajo de la marca de los $1000. Es la única que podemos tener por descarte, pero aún así es la mejor opción, tomando la decisión más lógica. Y es que por un precio que ronda los $1020, $1070, pero también con un ensamble bajando la barrera de los $1000 como ese de PNG, es la mejor opción. Hablamos de que si la 4070 Ti Super en 4K era una gran opción, aquí veremos que hay entre un 10 o un 15% de diferencia en rendimiento, que es importante y que sería clave para títulos en 4K como Cyberpunk, Alan Wake 2 y otros más que quieras disfrutar con todas las tecnologías. Es más, la 4080 Super, cuando activa el Path Tracing de LSS calidad y está en 4K en el Cyberpunk, hablamos de una experiencia de consola con 30 FPS más que asegurados. Pero si activas la generación de fotogramas, ya te acercas a la barrera de los 60 FPS, siendo que estás muy cercano a los 55 FPS, superando los 50 FPS sin problema. Pasando a Ghost of Tsushima 4K sin ninguna tecnología, es una media estable de 60 FPS sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no queda más que negarlo, estamos ante la mejor gráfica del mercado en calidad-precio. Bueno, si has llegado hasta esta parte del video, un like estaría más que genial y recuerda suscribirte a este canal, únete al grupo de WhatsApp para seguir en conversación y adiós.